Bienvenidos al canal Proyecto Biblia. En los diálogos de Platón, Critias y Timeo, habla de un extraño lugar llamado Atlántida. Según él, la Atlántida era una civilización poderosa y avanzada, ubicada en algún lugar cerca de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Fue gobernada por una serie de reyes descendientes del dios Poseidón y era famosa por su riqueza, su destreza militar y su sofisticada sociedad. Sin embargo, la Atlántida se volvió corrupta e imperialista, lo que llevó a los atenienses a derrotarlos en una guerra cataclísmica alrededor de 9000 años antes de la época de Platón. Como castigo, los dioses sumergieron la Atlántida bajo el océano en un solo día y noche, dado su estatus legendario. Muchos modernos asumen que la Atlántida nunca existió, pero la Atlántida ha estado escondida a plena vista todo el tiempo. Sí, y aquí está la respuesta. Bienvenidos al episodio de la serie sobre la Atlántida. Incluso podría darnos la madre de todas las sirenas. ¿No te gusta? ¿Te encanta? Hablemos un poco de por qué decimos que sabemos dónde está la Atlántida. Es que pende de un hilo históricamente hablando nuestro conocimiento de este lugar llamado Atlántida, ¿verdad? En realidad, es un relato histórico conservado. Especulan sobre tal vez algunas ubicaciones en alta mar, ciudades hundidas, cosas así, suponiendo que esté en el océano en algún lugar. Pero lo que pasa es que si vas a un lugar llamado el desierto del Sahara, especialmente a una zona llana, no te lo esperas y empiezas a investigar. Para exponer un conjunto de hechos alrededor de ese lugar, estoy convencido de que cualquiera que investigue esto a fondo no solo dirá, «¡Wow! Eso podría ser la Atlántida», sino que concluirá que es la Atlántida, ¿verdad? Y luego déjame decirte, el clavo en el ataúd para mí, que ya estaba seguro, pero hoy es como si fuera el clavo final. En realidad, era otro clavo. De hecho, hay otro relato histórico de la Atlántida que yo no conocía hasta hoy, de Heródoto. Sí, Heródoto, el padre de la historia. Él compiló un mapa del mundo conocido en su época. Es posible que desees aferrarte a eso, y allá abajo, justo donde creemos que la Atlántida esperaría que estuviera la Atlántida. Había marcado un pequeño círculo y había escrito Atlantis. Atlántida. Atlantis. Así que permítanme exponer algunos hechos. Y muy rápido, ¿no había también una conexión con como una regla que era Atlas? Sí. Permítanme exponer algunos hechos. Voy demasiado rápido. Lo completaremos. Los tendremos todos para el final. Así que hay este lugar en el sur, en el desierto del Sahara, que en primer lugar eres como el desierto del Sahara. Pensé que estábamos hablando de una ciudad hundida. Pensábamos que estábamos hablando de la ciudad submarina. Estamos hablando de un lugar en la Atlántida. Se llama el hielo del Sahara. Sí. Es un punto de referencia conocido en esta región que no recibe mucha atención, porque está muy lejos de cualquier lugar habitable en cualquier tipo de lugar turístico. La gente no viaja a ella, pero si lo miras desde arriba, tiene unos 23 o 24 kilómetros de diámetro, lo que se alinea perfectamente. Por cierto, con lo que dice Platón, es una serie de en el centro hay una isla, o lo que sería si tuvieras agua a cierto nivel. Y luego hay anillos de tierra a su alrededor que encajan perfectamente con la descripción. Descripción física. Cada uno de estos anillos son como montículos que estarían por encima de las aguas. Incluso podrías llamarlos, ya sabes, porque son anillos como montículos de serpientes. Sí, casi como una espiral. Parece que las espirales son siempre positivas y las espirales son malas. Sabemos que esto es cierto, y está en un lugar irónicamente inferior.
pero el centro estaría por encima del nivel del mar si hubiera habido agua, y cada uno de estos círculos concéntricos, también estaría en un mismo tipo de agua en el medio. Y el número de anillos para la tierra frente al agua también coincide con los 3 o 2 de Platón. Así que está en una tierra que hoy llamamos Mauritania. Sí, Mauritania. A su alrededor hay montañas llamadas las montañas del Atlas. Ahora, Atlántida significa la ciudad de Atlas. En la leyenda, el rey original de la Atlántida era un hombre llamado Atlas. ¿Quién era Atlas? Atlas era un Nefilim, es decir, era el hijo de Poseidón, quien era un vigilante caído. Según la leyenda, Poseidón toma por esposa a una mujer mortal y tiene 10 hijos, la madre de las sirenas y los Nefilim. La primera sirena tuvo 10 hijos. Este relato legendario tiene una conexión con Mauritania, donde existe un pueblo conocido como los bereberes, que en algún momento se convirtieron al Islam. En la historia anterior solían ser llamados el pueblo Mori. Según su propia historia, su primer rey fue un hombre llamado Atlas. Dios mío, dicen que su primer rey fue esta legendaria figura de semidios llamado Atlas. El gobernante de la ciudad capital del imperio Atlante, la Atlántida, era Atlas. Los Nefilim, hijos de Poseidón y Cleto, habitaban allí. Ahora, ¿tenemos alguna documentación que diga que Poseidón fue el padre de Atlas? Sí, autores como Homero y Ovidio en las Metamorfosis mencionan a Poseidón como padre de Atlas. Además, Heródoto, conocido como el padre de la historia, también habla de esto. ¿Y cuánto tiempo antes de Platón vivió Heródoto? Heródoto fue anterior a Platón. Heródoto murió cuando Platón tenía solo 2 años. Platón es conocido por haber sido influenciado por las historias y leyendas que recopiló Solón en Alejandría, quien a su vez se enteró de la leyenda de la Atlántida. En ese momento se suponía que Platón estaba en el linaje de alguien que era anterior al padre de la historia. No me atrevería a intentar pronunciar su nombre. Heródoto. Ahí vamos. Si me recuerdas cada vez diré Heródoto correctamente. Lo he clavado, ¿verdad? Pero también es porque todavía está fresco en mi mente. Así que en 20 minutos probablemente estaré en problemas. El punto es, Heródoto no vivió cientos de años antes de Platón. De hecho, Platón tenía 2 años cuando Heródoto murió. Pero en el linaje de Platón, antes de Heródoto, está Solón. Solón, quien viajó a Alejandría y aprendió la leyenda de la Atlántida, es una figura crucial en esta cadena de transmisión de conocimiento. Solón viajó a Alejandría, donde descubrió la historia de la Atlántida. Aunque algunos la consideran una leyenda, él recibió esta historia de un sacerdote egipcio como una narrativa histórica. Esto ocurrió alrededor del año 600 a.C., hace aproximadamente 2600 años. Y ahora, más allá, esta es una región desértica, ¿verdad? Obviamente. Pero en cuanto a la descripción física, Solón documentó muchas características muy específicas y particulares. La región está rodeada por una cadena montañosa en un lado, de la cual descienden ríos hacia ella. Las montañas del Atlas Norte tienen ríos que bajan, cuencas hidrográficas que ahora están completamente secas, ¿verdad? Está todo seco, pero claramente tallado por los ríos. Ahora estaban allí, por la entrada sur. Entonces el agua fluye claramente. Esto es exactamente lo que vemos cuando miramos este paisaje. Vemos que el paisaje también parece haber sido catastróficamente inundado con cantidades extraordinarias de agua corriente. No puedo pensar en un solo evento. ¿Hay algún acontecimiento en la historia? Es difícil pensar en mucha agua rápidamente. La línea de tiempo cuadraría. Así que cuando Solón llegó,
Eso es inundación global, no local. ¿Es la inundación de nariz no local, sino global? Solón mencionó que esto ocurrió aproximadamente 9.000 años antes de su tiempo, lo que sería alrededor del 11.000 antes de Cristo. Sin embargo, es posible que esos números no sean completamente exactos. Personalmente, creo que la Biblia tiene razón sobre la santificación de la tierra. Hace aproximadamente 3.400 años. El hecho es que esto ocurrió mucho tiempo antes de Solón y aún más tiempo antes de Platón. Por lo tanto, es razonable, y realmente lo digo en serio, afirmar que la Atlántida era una ciudad antediluviana, una ciudad prediluviana. Eso es todo lo que significa, antes del diluvio gobernado por un rey Nefilim. Eso fue muy avanzado y muy rápido, Nefilim. ¿Qué estamos diciendo? Está Atlas, que sería el rey Nefilim. Atlas eran los Nefilim. Y para ser Nefilim, eso significa que él tuvo una madre humana que se casó y procreó con un padre ángel caído que sería Poseidón. ¿Poseidón? Algunos de estos ángeles caídos creemos que eran príncipes espirituales, gobernantes a los que se les había dado dominio sobre los principados. Los principados no son una cosa sino un lugar. Piensa en los principados de la misma manera que pensarías en las provincias de Canadá, las regiones o los estados. Algunos de estos principados no solo abarcan tierra con naciones y pueblos, sino también los océanos y cuerpos de agua, cierta topografía y cosas así. ¿Y qué pasaría si uno de los vigilantes de los ángeles caídos que se rebeló contra Dios bajara a la tierra y fuera príncipe de un principado en particular? Su principado particular se encuentra sobre el agua y en una región terrestre en la costa. En ese momento estaba en la costa, tenía acceso al agua. La ciudad misma era agua, fue una gran parte de ello. Poseidón, dios del mar, tiene poder sobre el viento y las olas. Pensemos en una ciudad portuaria muy importante. Poseidón realmente tiene control sobre el viento y las olas, aunque no al mismo nivel que Jesús, quien puede mandar a los vientos y a las olas, y éstos le obedecen. Pero sabemos que Satanás, en el libro de Job, tenía autoridad para hacer que un gran viento hiciera que los hijos de la casa de Job se derrumbaran por un viento, naturaleza, un viento, y matarlos. Así que no es que solo Jesús, que solo Dios tenga poder sobre las olas agitadas. Él tiene el poder supremo sobre el viento y las olas. Así que la idea de que uno de estos vigilantes, ángeles caídos por una razón en particular, una región, una ciudad portuaria, lidiando con el agua, y que ese ángel caído sería un tipo de agua, poder sobre las olas y el agua de Poseidón. Poseidón, el dios del mar, se casó con una mujer humana llamada Cleito. De su unión tuvieron hijos que eran mitad ángel caído, mitad humanos. Su primer hijo, Atlas, se convirtió en el rey de la ciudad de Atlántida. Poseidón y Cleito tuvieron 5 pares de gemelos, lo que resultó en un total de 10 hijos. Atlas fue el primero en nacer y debido a esto se convirtió en el líder y gobernante de la Atlántida. Atlas y sus hermanos heredaron características especiales de su ascendencia divina, lo que les permitió gobernar con sabiduría y poder. Cada uno de los hermanos recibió una porción de la tierra para gobernar, pero Atlas, siendo el primogénito, tuvo la autoridad suprema sobre toda la Atlántida. La Atlántida se describía como una ciudad avanzada y próspera, con tecnología y conocimientos que superaban a los de otras civilizaciones de la época. La influencia de Poseidón y la habilidad de Atlas como gobernante aseguraron que la Atlántida se convirtiera en una de las civilizaciones más legendarias y misteriosas de la historia. Atlas era uno de los hijos de Poseidón y Cleito. Él era el gobernante de la Atlántida.
el capitán de toda la región, que en realidad era un imperio. Así es, los otros 9 hijos de Poseidón y Cleito gobernaban diferentes regiones del imperio Atlante. Poseidón, conocido como el vigilante de la llama, podría ser el mismo individuo conocido por los filisteos. No estoy diciendo que deba ser el mismo, pero es posible que sea el mismo que se conoce como Poseidón en la mitología griega. ¿Es este ángel caído conocido por los filisteos como Dagón y para los romanos como Neptuno? Exactamente. Así que esto es real. De hecho, la narrativa bíblica da cuenta de esto. Y luego, ya sabes, la esposa humana de Poseidón, Cleito. Cleito fue la madre de los 10 hijos de Poseidón, incluyendo a Atlas, quien se convirtió en el gobernante de la Atlántida. Ahora, esta es la parte de la historia de la que personalmente soy escéptico, pero Brian lo cree al 100%. Según esta versión, el relato bíblico y otros mitos mencionan a figuras como Poseidón, conocido por los filisteos como Dagón y por los romanos como Neptuno. Estas figuras eran poderosas y tenían características divinas o semidivinas. Exacto, contrario a lo que acabo de decir, me alegro de que todos lo sepan. No creo que esta parte sea legítima, pero Brian y otros creen firmemente en esta interpretación. A pesar de mi escepticismo, vale la pena mencionarlo, ya que puede ofrecer una perspectiva interesante sobre cómo diferentes culturas interpretaron a estas figuras mitológicas y su impacto en la historia. Está bien, entonces no lo creo al 100%, y para aclarar, estaba bromeando sobre Brian, él tampoco lo cree. Creo que está dentro del ámbito de la posibilidad, pero ni siquiera le doy un 50% de probabilidad. Ahora, Enoc menciona esto, aunque el libro de Enoc no es parte del canon bíblico. No es solo porque Constantino y el Concilio de Nicea lo excluyeron, sino porque creo que hay razones reales para ello. Yo creo que tenemos la Biblia. Dios no se equivocó. El mismo Espíritu Santo que inspira la escritura del texto lo conservó, que esto era sobrenatural, que había hombres malvados a los que les encantaría corromperlo, pero Dios no se lo permitió, así que no lo estoy. Mi confianza no está en los hombres, mi confianza está en que Dios conserve su palabra para nosotros durante estos 2000 años. Alabado sea Dios. Así que Enoc, aunque no es un texto canónico inspirado infalible, todavía tienes Pedro y Judas, autores bíblicos, en su texto bíblico que está inspirado. Haga referencia a él como creíble sobre esta situación, sobre los vigilantes y los nefilim. Exactamente. Ahora, no hacen referencia a la situación de la sirena. Derecha. Muy mal. Lástima que me fastidie. Aunque solo sea así, esto podría ser una porción de Enoc. Eso es falso. O al menos, como mínimo, debería ser visto por nosotros como una porción de Enoc. Eso podría ser falso. Creo que podría ser falso. Preservaba la tradición oral popular sobre muchos aspectos legendarios del mundo que habían sido distorsionados a través de las generaciones de manera similar a muchas de las mitologías antiguas. Pero Enoc lo hizo porque estaba más cerca de algunas de las fuentes primarias con mayor pureza que otras. Es por eso que creo que los autores del Nuevo Testamento citan ciertas porciones del libro de Enoc. Pero para ser claros, ninguno de nosotros está diciendo que se deba tomar mucho de Enoc en serio. Bromeamos al respecto, pero en realidad lo vemos con escepticismo. A veces pensamos, Enoc, ¿qué estaba haciendo? ¿Tomando algo de ayahuasca? Así que, dicho todo esto, una cosa que Enoc menciona es lo que les sucedió a los ángeles caídos. Correcto, está bien. Bueno, intentaron iniciar una raza híbrida, y de ahí es de donde vienen los nefilim y los gigantes. Los ángeles caídos que se involucraron en esta unión impía fueron encerrados en sombríos calabozos. Así que, según Enoc,
Sabemos lo que les pasó a los ángeles caídos. ¿Qué pasó con las crías de los ángeles caídos, su posteridad? Bueno, la primera generación de estas crías son los Nefilim. Estos seres son conocidos en diversas mitologías y textos antiguos. Por ejemplo, Hércules, a quien muchos consideran un semidios, es una figura que podría ser real. Hércules es descrito como mitad dios, con D minúscula, refiriéndose a un ángel caído, y mitad hombre. Estos Nefilim eran grandes hombres de renombre, poseían una fuerza extraordinaria y eran de tamaño gigantesco. Otra figura similar es Gilgamesh, conocido por su enorme tamaño y poder. Ambos, Hércules y Gilgamesh, son ejemplos de cómo estas historias sobre los Nefilim han perdurado en diferentes culturas. La idea de seres híbridos con habilidades y características sobrenaturales surge repetidamente en diversas mitologías. Estos Nefilim no solo eran poderosos físicamente, sino que también tenían un impacto significativo en sus respectivas historias y culturas. ¿Qué pasó con las crías de los ángeles caídos, su posteridad? Bueno, la primera generación de estas crías son los Nefilim. Estos seres son conocidos en diversas mitologías y textos antiguos. Por ejemplo, Hércules, a quien muchos consideran un semidios, es una figura que podría haber sido real. Hércules es descrito como mitad dios, con D minúscula, refiriéndose a un ángel caído, y mitad hombre. Gilgamesh es otro ejemplo de un ser con características similares, conocido por su gran tamaño y poder. Estos Nefilim eran grandes hombres de renombre, poseían una fuerza extraordinaria y eran de tamaño gigantesco. La idea de seres híbridos con habilidades y características sobrenaturales surge repetidamente en diversas mitologías. Estos Nefilim no solo eran poderosos físicamente, sino que también tenían un impacto significativo en sus respectivas historias y culturas. Con el tiempo, las generaciones siguientes de estos seres, es decir, los nietos de los Nefilim, también serían gigantes. Aunque la sangre angélica se fue diluyendo con cada generación, estos descendientes seguían siendo de gran tamaño y conocidos como los Refaim. Los Refaim eran diversos en tamaño, formaban diferentes clanes y quizás tenían diferentes conjuntos de habilidades y conocimientos. Incluso podrían tener habilidades sobrenaturales para curar, como el sanador Rafaim y el gigante. Al menos poseían conocimiento y un conjunto de habilidades, lo cual es ciertamente plausible. Pero lo que sigue sin explicación es qué les pasó a los ángeles caídos. Entiendo. ¿Qué pasó con sus hijos, los Nefilim? Y con los descendientes de estos. Y así en los gigantes lo conseguimos. Pero ¿qué pasa con las mujeres? ¿Y qué hay de las mujeres que se casan con estos ángeles caídos? ¿Qué les pasó? Enoc tiene una respuesta muy rápida antes. Seguimos con el espectáculo. Tienes que ser consciente de que solo estás viendo un episodio de una serie de 10 partes que abarca todo bajo el tema de la alta extrañeza. Los 10 episodios incluyen lo siguiente. La ciudad perdida de la Atlántida acaba de ser descubierta. Tienes que ser consciente de que solo estás viendo un episodio de una serie de 10 partes que abarca todo bajo el tema de la alta extrañeza. Los 10 episodios incluyen lo siguiente. La ciudad perdida de la Atlántida acaba de ser descubierta. Tierra hueca. Los últimos dragones vivos y el agua primaria. Gigantes bíblicos, sus clanes, tamaños y habilidades sobrenaturales. Gigantes mitológicos como Hércules, que en realidad era un Nefilim. Todo el mundo se ha equivocado sobre Bigfoot, hadas y los espíritus elementales, el caso bíblico de la existencia de las sirenas, fantasmas, esa no es tu abuela, es un demonio, brujas, nigromancia y espíritus familiares, y por último, ángeles, sus clasificaciones, fiscalidad y sexos. Estos 10 episodios están disponibles sin publicidad. Sin embargo, exclusivamente en Patreon,
Estos episodios se lanzan de uno en uno durante una serie de varias semanas. ¿Y qué les pasó? De acuerdo con Enoch, en este punto de vista que afirma Joel, creo completamente, y de hecho no creo en absoluto en ningún sentido de la palabra, es que al participar en esta relación sexual con los vigilantes contra la naturaleza, de alguna manera entregaron su alma para ser consumida o para ser tomada. De modo que fueron maldecidas a vagar como sirenas longevas, pero desalmadas. Sirenas. Y eso es lo que dice Enoch. Dice que las mujeres, las esposas de los ángeles caídos, que son las madres de los Nefilim, las abuelas de los gigantes, y así sucesivamente se convirtieron en sus sirenas malditas. Se decía que las sirenas eran desalmadas, lo cual explicaba su deseo de atraer a los hombres hacia ellas. Los hombres que tienen alma eran el objetivo de las sirenas, porque ellas no la tienen. Viven vidas largas, más largas que los seres humanos, pero cuando mueren, simplemente dejan de existir. Por eso intentaban atraer a Odiseo. Odiseo estaba atado al mástil. Las sirenas intentaban conseguir su semilla, atraerlo hacia ellas y, de ese modo, tener la esperanza de obtener un alma. Así es como surge el mito de las súcubos. Esto es solo una pieza más del rompecabezas, aunque no encaje tan perfectamente con todo lo demás. Y aunque estamos bromeando, todo lo que dijimos antes sobre la parte de la sirena, como la ubicación de la Atlántida, es serio. Sí, como el 100%. Supérate a ti mismo. La ubicación creo que es bonita. Claro, y el Poseidón siendo un ángel caído y luego Atlas siendo un Nefilim parecen 100. No te fíes solo de nuestra palabra. Pausa el video y listo. Solo tienes que escribir la estructura Rakat en Google. Sí, se llama la estructura Rakat. Y dirás, oh wow, está a unas 52 millas al este del océano Atlántico, pero claramente sí, la costa estaba mucho más cerca de él. Y está a unos 1.300 pies sobre el nivel del mar. Pero se encuentra en la cima de una banda de acantilados que tienen al menos 1.000 pies de altura y que están mucho más cerca. Y por eso mucha gente cree que el pozo de la plataforma continental solía ser actividad atónica. Y así, cuando ocurrió el diluvio y las aguas se retiraron, en realidad arrastraron la costa más hacia el oeste. Sí. Y ahora está mucho más lejos del mar, pero esa parte del desierto del Sahara en realidad está algo cerca de la playa. Oh, sí, es increíblemente seco. Mauritania es una zona costero, e incluso hay más. Allí está el Solán, registró la presencia de elefantes por los que la Atlántida era famosa. Mauritania todavía tiene elefantes. Hay evidencia de que también hay elefantes en ese momento en términos de esqueletos. Y sí, hay dibujos y cosas así. Los colores de la roca. Hay 3 colores específicos de roca que graba Solón. Todas esas rocas de colores son blancas, negras y rojas. Blanco, negro y rojo. Presente de nuevo en la zona. El diámetro exacto, el número exacto de anillos de tierra y agua, el entorno exacto de las montañas del Atlas, el nombre del primer líder. La salida hacia el sur coincide más o menos con su línea de tiempo. En esa línea intentan combinarlo con una edad de hielo, de hace unos 11.000 a 12.000 años. Coincidiendo con los desastres del Dryas reciente, intentarán ajustarlo así para que encaje en términos de cronología. De la misma manera, Uds. Saben, de una línea de tiempo bíblica, estamos diciendo 6.500 años en una idea de creacionismo de tierra joven. Pero desde Adán hasta el diluvio Noé y el diluvio son unos 1.500 años. Así que, según su cronología, eso ocurrió hace unos 4.500 años en nuestro pasado. No es tan descabellado, incluso desde una perspectiva bíblica. Ellos sostienen que algo significativo ocurrió hace 11.000 años, como un evento relacionado con la edad de hielo.
Sin embargo, nosotros proponemos que estos eventos ocurrieron hace 45.000 años. Ellos hablan de largos períodos de glaciación, mientras que nuestra teoría sugiere que hubo una gran cantidad de agua en un corto período, probablemente debido a un deshielo masivo o a grandes inundaciones. Esto podría haber causado cambios significativos en el paisaje y en las civilizaciones de la época. La diferencia clave radica en cómo interpretamos los datos y el impacto de estos eventos en la historia de la humanidad. Y eso cambió hasta la costa del mar. Las aguas cuando recitaban retrocedían, cuando las aguas retrocedían. Ahora, está bien que el océano en realidad terminó a algunas millas de distancia, pero no tan fantástico. No, ya sabes, no es tan fantástico, y está completamente seco debido a los cambios y bla bla. Todo suma. Para buscar la Atlántida, es importante entender la verdadera leyenda. Durante mucho tiempo, pensé que Atlántida era una ciudad submarina, pero eso no es lo que dice la leyenda. La leyenda habla de una ciudad poderosa situada cerca del agua, una ciudad portuaria. Esta ciudad fue juzgada por los dioses y en un solo día fue tragada por el agua debido a una inundación repentina. En un día, Atlántida desapareció bajo las olas. No se construyó inicialmente bajo el agua. Está por encima del agua, pero en una especie de ubicación portuaria. Y se juzga particularmente por ser de alta tecnología, increíblemente avanzado. Es próspero y todas estas cosas diferentes, pero también es malvado. Fue juzgado por la razón de que el mundo entero fue juzgado en el diluvio. ¿Cuál es ese? El derramamiento de sangre de los hombres no conocía límites. Sí, la maldad de los hombres había aumentado a tal grado que Dios se arrepintió. Pero humanamente hablando, no todo está seco en la actualidad. Estructura Ricot no lo es. De hecho, aquí hay un detalle más. Hay un detalle más porque Platón dijo que había 2 manantiales en el centro de la Atlántida. Había una primavera amarga y había una primavera dulce. Ahora, hay muchos manantiales amargos en la zona porque hay mucha agua salada debajo de la arena. Pero no hay manantiales dulces, excepto 4 en el centro de la estructura de Ricote. Increíble. Tienen agua primaria, nena. Agua primaria. Agua primaria. Si no sabes sobre el agua primaria, a nadie le importa. A ti, más aburrido, amigo, a nadie le importa porque no suena tan emocionante como si tuvieras el título de un episodio. La Atlántida, Pie Grande, los gigantes Nefilim y las brujas son temas fascinantes. Pero ¿qué pasa con el agua primaria? Si no estás maximizando el uso del agua primaria, ¿qué estás haciendo con tu vida? Estás desperdiciándola. El agua primaria es fundamental en esta era postmilenaria. Vamos a protegerla, tanto en los desiertos como, quizás, en Marte. Sí, exactamente, Marte también. Ahora mismo hay un plan para abordar el problema de la superpoblación, especialmente en Egipto, donde el Nilo se está secando y necesitan ayuda urgente. Para evitar que la gente muera de sed, se debe crear una ensenada desde el mar Mediterráneo que llegue hasta el extremo este de la estructura Rakat, en el desierto del Sahara. Esto formaría un gran lago, que sería el 5º lago más grande del mundo por superficie. Una vez que el área se haya vuelto más fértil gracias a toda esa nueva agua, se puede trasladar a la gente allí para aprovechar las nuevas tierras fértiles. Pero mi pregunta es, ¿por qué no revivimos la Atlántida? ¿Por qué no perforamos agua primaria? ¿Por qué no decimos, oye Poseidón, has caído, tú caído vigilante en el Atlas, tú espíritu demoníaco como este es solo nuestro ahora? Hasta la fecha, la gente ha pensado, los científicos han pensado, que todo lo que tenemos es que el agua es finita y es escasa y se está agotando. No tenemos mucho y nunca se puede rehacer. Y luego, en segundo lugar, no solo tenemos una cantidad finita de agua, sino que tenemos agua vieja. Y lo que quiero decir con eso es el ciclo hidrológico.
Esta idea de que el agua se evapora, sube y forma nubes, llueve y vuelve a bajar, que toda el agua se recicla, agua de miles de años de antigüedad, incluso un modelo de tierra joven. Estarías diciendo que estás bebiendo agua de 6000 años de antigüedad. Y sí, puedes tener tu filtro de ósmosis inversa que yo tengo, y esas cosas importan. Y sí, tal vez se puedan eliminar algunos de los productos químicos de los plásticos y la corrupción humana y la contaminación y ese tipo de cosas, pero todavía hay formaciones rocosas y ciertos minerales y ciertas sales que a lo largo de 6000 años, si solo es agua reciclada, una cantidad finita, y es la misma agua que ha habido desde el principio y está fluyendo, ya sabes, debajo de la tierra y sobre las montañas y orinar en ella. Sí, está recogiendo cosas. Y sí, haces todo lo posible para purificarlo. Pero el punto es que el ciclo hidrológico nos dice dos cosas. Que no hay suficiente agua. Es finita, pero también es agua vieja. La teoría primaria del agua sugiere que, en primer lugar, el agua no es finita, pero en realidad se está produciendo en las profundidades de la Tierra a través de presiones y cambios sísmicos y todas estas cosas diferentes, que son el oxígeno-hidrógeno en realidad, que el agua se está produciendo. Es un recurso renovable, y luego dos. Así que no es finito, porque en realidad estamos ganando más agua cada día. Número 2. No solo tenemos más agua de la que pensamos, sino que tenemos agua nueva en lugar de agua. Eso tiene 6000 años de antigüedad. Tienes agua nueva que se hizo el año pasado. Y si hubiese una manera de perforar a medida que aumenta la tecnología, no estamos diciendo solo unos pocos cientos de pies. Vas a tener que llegar realmente allí. Pero si pudieras perforar y ser capaz de extraer agua primaria directamente, no solo podrías, sino que es una cantidad masiva bajo la superficie de los océanos. No estamos hablando de charcos, océanos muy abajo. Se podrían erradicar los desiertos. Todos, legítimamente todos, al menos conceptualmente, todos los lugares del mundo podrían ser selva tropical, básicamente. Y en lo que respecta a los seres humanos, esta es solo una aplicación más, pero podría ser el secreto sin medicina que se ha corrompido. No todos los medicamentos, pero sí muchos medicamentos. Es solo un rasgo. Es como, oye, vamos a arreglar este problema de tu cáncer, pero te daremos esta otra enfermedad en lugar de esa, en lugar de medicina, que tal vez cure tu enfermedad allí, pero crea otro problema allí. Arreglará tu corazón, pero arruinará tu hígado. Esto sería, ¿qué pasaría si el truco para alargar la esperanza de vida humana, como Isaías 65, esto es antes del regreso final de Cristo porque la gente todavía está muriendo? Pero dice que el joven morirá a los 100 años, lo que significa que 100 sería ese tipo, era joven. ¿Y si la forma de alargar la vida no es por corrupción? Algunas de las medicinas corruptas que hacemos hoy en día, pero soluciones naturales reales que Dios horneó en el pastel, el mundo que Él hizo, simplemente no lo hemos alcanzado todavía. ¿Qué pasa si la disminución en la esperanza de vida que se observa en la narrativa bíblica se debe a que el agua se está volviendo cada vez más vieja? Si pudiéramos obtener agua nueva, como la que se encuentra debajo de la superficie, podríamos rejuvenecer. Esto es lo que Joel Webbing llama la teoría de la fuente de la juventud. No se trata de un lugar específico, sino de una fuente de juventud que podría encontrarse en todo el mundo. Y lo otro que necesitas es poder acceder a ella. Solo quiero que alguien me mire de la misma manera en que Joel Webbing mira el agua primaria. Nada hace que Joel Webbing se entusiasme más que el agua primaria. Es convincente pensar que existió una ciudad salvaje antidiluviana, confirmada en este punto. Esa ciudad, esa Atlántida, era una sociedad prediluviana gobernada por Nefilim. Tal vez tenían un manantial de agua primaria en el centro, lo que les permitía vivir durante mucho tiempo. No estoy seguro, pero realmente podría ser algo importante. No sé.
tú sí lo sabes. Bueno, digo, no lo sé en el sentido de estar completamente seguro, pero sí lo sé. Es como cuando alguien dice sí, no para decir no, o sí, sí para decir sí. Así que sí, eso es un sí, hermano. Estamos de vuelta. Nunca hemos estado tan de vuelta. Ahora mismo, porque acabamos de descubrir dónde está la Atlántida, el secreto para alargar la esperanza de vida y embellecer la tierra y también un reino. Eso va a ser reclamado por la cristiandad. Se va a nombrar con su antigua gloria, pero mejor y santa. Sí, honrando a Jesús, la ciudad de Númenor no va a caer. Esta es la nueva Númenor, un lugar de gran importancia y esplendor. No será una ciudad de segundo nivel, será una metrópolis impresionante, comparable a la Nueva York moderna. Númenor revitalizada representará el pináculo de la civilización, uniendo lo mejor de lo antiguo y lo nuevo. A través de esta perspectiva, podemos comprender mejor las antiguas leyendas y teorías que han fascinado a la humanidad durante siglos. Por ejemplo, la mítica ciudad de Atlántida, que se dice que fue una civilización avanzada y poderosa, ahora parece más comprensible. La idea del agua primaria, una fuente pura y rejuvenecedora, cobra un nuevo significado en este contexto. Además, al explorar la teoría de la tierra hueca, que sugiere que existen vastos mundos y recursos dentro de nuestro propio planeta, y al considerar el embellecimiento del mundo a través de la tecnología y el conocimiento, podemos visualizar un futuro en el que la humanidad prospera en armonía con su entorno. Conseguir que la esperanza de vida se alargue de nuevo con el cumplimiento de Isaías 65, Nefilim entendidos, gigantes entendidos. Y llegamos a una comprensión bíblica perfecta de las sirenas. Y ¿puedo añadir una cosa más también? Solo iba a decirles a ustedes. Ni siquiera me gustó la broma, dije, y nos pusimos sirena. Supuestamente nos dimos cuenta de las sirenas. Estaba ocupado pensando en lo que iba a decir en lugar de escuchar. Lo siento. También quiero decir y postular que la Atlántida no es la única ciudad de este tipo en el mundo antiguo. Sí, ¿estabas a punto de decir lo mismo? Literalmente, estaba a punto de decir lo mismo. Bueno, es porque somos la misma persona. Derecha. Así que llevas la misma chaqueta, la misma camisa. Honestamente es un poco incómodo. Hay muchas cosas que siento. Como si debiera sentarme entre ti, simplemente sí. Mucha gente piensa que sí. Hermanos, también nosotros somos en Cristo, pero no lo somos. Pero esto no es un cuento. Eso simplemente sucedería allí en el Sáhara, en la Atlántida. Esto sucedió en ciudades e imperios de todo el mundo. De hecho, es una de las razones que aprecio tanto. La serie Ashton Burial de Andy Wilson es una fascinante historia ficticia que integra a muchos personajes históricos y míticos en su narrativa. Wilson los denomina transmortales y resucita figuras legendarias como Nimrod y Gilgamesh, tejiendo una trama rica y compleja que abarca diversas épocas y culturas. En esta serie, los transmortales son seres que han trascendido el tiempo y la muerte, permitiendo a Wilson explorar un vasto paisaje histórico que va desde los aztecas hasta los antiguos atlantes. La historia se desarrolla a lo largo de diferentes lugares y momentos de la historia, creando un tapiz intrigante de eventos y personajes interconectados. Además, en nuestra exclusiva para patrocinadores, profundizamos en estos temas en un episodio dedicado a los psicodélicos y la ayahuasca. Aquí discutimos cómo estas sustancias han influido en la percepción y comprensión de la historia y la espiritualidad. Para acceder a más contenido exclusivo como este, te invitamos a unirte a nuestro Patreon. Echa un vistazo a nuestro Patreon y podrás ver todo el contenido, incluyendo nuestro episodio sobre DMT.
Lo que observamos allí es que durante ese período de tiempo, los seres humanos estaban en comunión con antiguos poderes malignos y espirituales. Esto sigue ocurriendo en muchos sentidos hoy en día. Utilizando ese poder, estas personas realizaban acciones reales en la tierra, gobernando y esclavizando mundos e imperios. Pero habían caído en imperios malvados, como el imperio de Babilonia, Asiria y Egipto. Estos no son hombres buenos, estos son hombres malvados. Y vemos en parte no solo el pecado de que no es solo la carne, también es el diablo. Sí, moralmente depravado en términos de que la naturaleza humana ha caído, pero también la influencia demoníaca, moralmente depravado en el plano moral, depravado. Pero en términos de innovación, tecnología, sofisticación avanzada, estas cosas no es solo como, oh, wow. Porque a veces lo dices de una manera condescendiente cuando hablas de los antiguos y de los que vinieron antes, es como, míralos, estas personas descubrieron la rueda. Vaya, acueductos. Wow, estaban muy desarrollados. Oh, lo hiciste con arco y flecha. Pero sí, pero cuando decimos desarrollado, y esto es lo que pienso como alguien como Graham, ¿cómo se llama? Graham Hancock, en la antigüedad o en su Apocalipsis, no puede. Ayuda, pero debe estar lo suficientemente equivocado como para asegurarse de que pueda seguir rechazando la Biblia. Odia a los cristianos, porque odia a los cristianos, necesita a Jesús. Pero en todos los momentos será muy consistente. Y luego se obliga a sí mismo a ser inconsistente para negar a Cristo. Sí, él no pega el cordero, pero aparte de eso, en todos los demás casos, tiene razón. Y una de las cosas que quiero decir que ha sido despreciado y burlado es que cree en la civilización anterior. No solo está diciendo, oh, hubo gente hace mucho tiempo. ¿Qué lo hace único? ¿Derecha? Porque todo el mundo dice eso. ¿Qué lo hace único? Está diciendo demasiadas cosas tal y como yo lo entiendo, que hubo gente hace mucho tiempo y que algunas de estas personas son antiguas, incluso más antiguas. Así que hace cientos de años había gente que en realidad era primitiva, pero luego hubo personas hace miles de años, y a medida que se retrocede más, se vuelven más sofisticadas. Su punto de vista, esto es como 20.000 años. Sí, y en nuestra opinión, estaríamos diciendo que lo que él dice es más primitivo en el pasado más reciente. Lo pondríamos en 2.000 años, 3.000 años. Y luego lo que dice es muy sofisticado a 20.000 años. Estaríamos hablando de 5.000 años antes del diluvio. Y diríamos que, debido a que los ángeles caídos daban conocimiento y eran altamente sofisticados. Increíble tecnología. Así que estas civilizaciones como la Atlántida, como, ya sabes, e incluso después del diluvio, como Babel, y ya sabes, este tipo de civilizaciones como Bonoguni y Tranus eran increíblemente sofisticadas y duraderas antes del diluvio. No solo eran avanzadas tecnológicamente, sino que también eran estables y resistentes. Hoy en día, la población mundial es de aproximadamente 8.000 millones de personas. Sin embargo, algunos estudiosos han sugerido, y creo que es absolutamente plausible, que la población mundial en el momento del diluvio podría haber sido de hasta 11.000 millones. Cuando piensas en vidas alargadas, como la de Adán, que vivió más de 900 años, te das cuenta del impacto que esto tendría en la población. Adán tuvo a Caín, Abel y Set, y la Biblia dice que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas. Ahora podrías pensar que quizás tuvieron 2 o 3 hijos más, pero con ese tipo de esperanza de vida y fertilidad podrían haber tenido cientos, incluso 200 o 300 hijos. ¿Te imaginas recordar todos esos cumpleaños? Eso sería solo una generación. Este tipo de longevidad y fertilidad
podría haber contribuido a una población mucho mayor de lo que normalmente consideramos posible en esos tiempos. Y luego todos ellos, ¿cuántos hijos tienen? Y todos están viviendo así de largo. Nadie se está muriendo, o muy pocos están muriendo, y por lo tanto es absolutamente posible que tengas miles de millones. Tal vez no exactamente 11, pero podrías tener cientos de millones, tal vez un par de miles de millones en el planeta, en ese momento. Pero luego también influenciados y enseñados y tutelados por ángeles caídos, con su conocimiento. Tienes la Atlántida, podría haber sido increíble. La palabra jabón hace jabón cristiano. ¿Qué hace que nuestro jabón sea cristiano? En primer lugar, es porque nuestro jabón es bueno. Jabón elaborado exclusivamente con ingredientes naturales y orgánicos. Además de hacer un buen producto, también promovemos un buen mensaje. Nuestras botellas de jabón no están envueltas en basura herética. Están envueltos en la sana doctrina y en la verdad infalible de las Escrituras. Por último, tenemos una buena misión en la palabra jabón. El 10% de todos nuestros profetas van directamente a los hombres y mujeres piadosos en el levantamiento abolicionista que están luchando para proteger las vidas de los niños no nacidos. ¿Eres un cristiano que lucha por encontrar empresas que se alineen con tus valores y creencias? Bien, entonces, ¿tienes cubiertas todas tus necesidades de fe? De hecho, experimentó la justicia y la santidad en él, un estado de al menos 48 horas. Bueno, según Dante, ¿cómo es? 7 minutos o algo así. Algunos dicen que cayó al 8º día. Sí, pero Milton era Milton, les dio bastante tiempo. Pero de todos modos, el punto es que probablemente era bastante inteligente y comprendía muy bien la naturaleza. Incluso sin considerar el aspecto del ángel caído, creo que la línea de Set probablemente estaba muy avanzada. Noé, por ejemplo, en su capacidad de construir el arca, fue sin duda ayudado por Dios, pero la construcción en sí misma es una hazaña asombrosa, especialmente para esa época. Así que creo que la conclusión de que antes del diluvio, correcto, antes del diluvio, la sociedad humana era muy grande y estaba muy avanzada, es inevitable, y luego, después de eso, ya no vemos ese disparate de avance porque no tenemos ninguna cabeza del pacto que fuera inocente en un momento. Y tenemos toda esa tecnología perdida, tienen que reiniciar todo de nuevo. Y luego también están los demonios. Ahora eso está siendo mucho más prohibitivo, como si quisieran matar. Quieren matar y quitar la imagen de Dios. No tienen tantas ganas de compartir dones que les hagan florecer, al menos no durante tanto tiempo. Creo que es muy especulativo, pero a mí me parece una conclusión casi inevitable, al menos en términos de que la sociedad antidiluviana está muy avanzada, justo antes de que llegue el diluvio. Derecha. Pero todavía hay algunas sociedades postdiluvianas, como Babel, que todavía están avanzadas, tecnológicamente avanzadas. Así que no es que todo suceda antes del diluvio, pero lo que sucedió antes del diluvio, creo que es que, si pudiéramos ver el mundo antes del diluvio, estaríamos viendo dragones gigantes. Hasta donde sabemos, las pirámides podrían haber sido eléctricas, tecnológicamente avanzadas. Civilización, en cierto nivel, increíble observación de los antiguos, como los espectáculos de luces de las grandes ciudades. Sí, interesante. Y con la posibilidad de tecnologías que sean capaces de mover bloques de 200 toneladas, cientos de kilómetros, a miles de pies. Este es el tipo de cosas que podemos especular, pero realmente no podemos comprender completamente. ¿Gigantes? Eso responde en parte a la pregunta, ¿qué pasaría si solo fueran personas muy grandes, responsables de construir megalitos? Pero tampoco creo que fueran solo personas grandes. Y no creo que fuera menos que eso. Soy un fan gigante. Creo que fue una locura.
Y creo que algunos de estos gigantes tenían 30. Tendrán que ver un episodio gigante y explicaremos por qué pensamos esto, pero creo que algunos de estos gigantes tenían 30, 40, 50, incluso 60 pies de altura. Pero también es la tecnología. Creemos que estaban increíblemente avanzados para poder hacerlo. Vi un video loco una vez y no puedo recordar el nombre de la pirámide. Pero es una de las pirámides menores de Egipto. Eso está lejos de la gran pirámide, más en el desierto. Y esto es algo reciente, como en las últimas 2 décadas. Encontraron un túnel que bajaba por debajo de él y se metieron allí. Y encontraron esta enorme habitación. Era una gran habitación, con pilares que la sostenían. Eso estaba completamente forrado con cuencos de granito, como los grandes cuencos. Se me escapa el nombre exacto, pero me refiero a un gran cuenco, como una palangana. Bueno, una cuenca, supongo, pero algo más grande. Ya sabes, esos cuencos altos que ahora se pueden hacer girar en un torno de alfarero y luego cocer. De todos modos, estos cuencos están hechos de granito, lo cual es impresionante. Es asombroso que fueran capaces de fabricar este tipo de cuencos de granito. Además, midieron que tan planas eran las puntas. El aro superior, que tiene un borde de aproximadamente 3 pulgadas de ancho, era perfectamente plano, con una precisión de 0.02 micras. No podemos lograr eso hoy en día, y esto no se trata de un solo cuenco, sino de varios de ellos. Y cuando dices que no podemos hacerlo hoy, no te refieres solo a hacerlo a mano. Incluso con máquinas no tenemos la precisión necesaria. No podemos garantizar una tolerancia dentro de 0.02 micras, tal vez con la máquina CNC de mayor calidad del mundo, pero aún así es muy difícil trabajar con granito debido a su estructura cristalina, que no es tan predecible. Así que estas personas lograron algo asombroso. Ben solía ser ingeniero de profesión, y aún así, estas personas lograron hacer lo que nosotros encontramos increíblemente difícil. Así que él puede decir esas cosas. Si me escuchas decirlo, puedes decir simplemente BS. Pero si Ben dijo eso, significa uno. Pero estas personas tenían una habilidad increíble para mecanizar la piedra de alguna manera. Eso no solo rivaliza, sino que generalmente supera nuestra capacidad de mecanizado de aluminio en la actualidad. Eso es asombroso. Eso es casi más impresionante para mí que la pirámide en la que estaban. Estaban debajo. Eso suena como un padre ángel caído. Eso es lo que estoy diciendo. Te dije cómo hacer algo como una especie de gran conjunto de habilidades que se transmitió junto con una tecnología que no podemos imaginar. ¿Derecha? El padre ángel caído. Pero también tienes razón, porque no quiero descartar tus otros como, piensa, 900 años para perfeccionar tu oficio, tu Adán, ¿verdad? Y tú conocías el mundo antes de que cayera, ¿verdad? Quiero decir que al igual que Adán, la gente piensa en Adán como un bisabuelo que anda por ahí, como si Adán fuera un rey. Sí, quiero decir, Adán sería el ancestro de toda la humanidad, por lo que estaría relacionado con todos, tendría tataranietos y tataranietos, pero no sería simplemente un tatarabuelo, sería el rey Adán. La gente se inclinaría ante él si tuvieran la oportunidad de verlo, porque él caminó con Dios y fue la primera persona creada. Es increíble imaginar ese mundo antediluviano. Un tiempo donde no solo había gigantes, sino también criaturas míticas como dragones, y quizás incluso sirenas. Este mundo estaría lleno de maravillas y peligros, un lugar donde los milagros y lo sobrenatural eran parte de la vida cotidiana. La tecnología y el conocimiento de esa época también debieron haber sido avanzados, permitiendo la creación de objetos impresionantes, como los cuencos de granito perfectamente formados.
Vivir en ese tiempo habría significado estar en contacto directo con los primeros días de la creación y experimentar un mundo muy diferente al nuestro. Es tan diferente eso. Probablemente sirenas, pero honestamente, seamos honestos, son hadas, y tendrás que vigilar al hada. En realidad, sirenas de alguna manera. Sí, creo que las sirenas estarían en la categoría de Bigfoot. Sí, como una cosa tipo hada. Ahí es donde me inclinaría. Creo que las sirenas son reales, lo cual es un tipo particular de demonio, un tipo de espíritu elemental al que estoy llamando. Los ángulos de los elementos o los ángeles de los elementos. Llamándolos ángeles elementales, nos referimos a una clase de seres angélicos que se enfocan en las operaciones de la naturaleza. Correcto. Habría sido una clase especial de ángeles, casi como depredadores naturales. Tienen un pie en el reino espiritual y otro en el mundo físico. ¿En qué episodio abordamos esto? Creo que en nuestros episodios sobre ángeles y también en los de hadas lo cubrimos bastante a fondo. Sí, lo hicimos. También tocamos este tema en el episodio sobre Bigfoot. Es importante señalar que el mundo antediluviano era muy diferente. Pedro lo llama el mundo que entonces era. El diluvio no fue solo una catástrofe, sino un evento que transformó completamente el mundo, cambiándolo para siempre. El diluvio fue un evento de creación seguido por un evento de recreación. Fue tan catastrófico que el mundo que existía antes del diluvio era completamente diferente. Correcto, fue como un bautismo del mundo. Para profundizar más en estos temas, los gigantes y la Atlántida son dos de los temas más fascinantes de las antiguas leyendas y mitologías, que sugieren la existencia de civilizaciones avanzadas y seres poderosos en la antigüedad. Los gigantes, a menudo referidos como Nefilim, son descritos en textos antiguos como seres de gran tamaño y fuerza. Según la Biblia y otros textos religiosos, se cree que estos gigantes eran descendientes de los hijos de Dios y las Daughters of Men, y poseían habilidades sobrenaturales. Los gigantes aparecen en diversas mitologías y textos religiosos, incluyendo la Biblia, donde se mencionan en la época anterior al diluvio. En la mitología griega y otras culturas antiguas, los gigantes también tienen un lugar prominente. Se les atribuye la construcción de megalitos y estructuras monumentales que serían difíciles de construir incluso con la tecnología moderna. La existencia de estos gigantes sugiere un mundo antiguo con conocimientos y habilidades avanzadas, capaces de realizar hazañas arquitectónicas impresionantes. Estos relatos no solo destacan su fuerza física, sino también su posible influencia en la formación de civilizaciones antiguas. Por otro lado, la Atlántida es una legendaria isla-continente descrita por el filósofo Platón en sus diálogos Timaeus y Critias. Según la leyenda, la Atlántida era una poderosa y avanzada civilización situada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. La Atlántida fue destruida y sumergida en el océano en un solo día y noche de infortunio, debido a un juicio divino por su corrupción y abuso de poder. Este evento catastrófico dejó a la Atlántida perdida bajo el mar, convirtiéndose en un mito buscado por exploradores y arqueólogos durante siglos. La leyenda de la Atlántida ha influido en la cultura y literatura a lo largo de los siglos, inspirando numerosas teorías y búsquedas. Su mítica caída simboliza no solo el castigo divino por el abuso de poder, sino también la pérdida de una civilización avanzada que poseía gran conocimiento y tecnología. La Atlántida representa un ideal de poder y conocimiento perdidos, lo que ha generado un interés continuo y especulaciones sobre su existencia y ubicación real. En conjunto, los relatos de los gigantes y la Atlántida nos ofrecen una visión de un mundo antiguo, lleno de misterio y grandeza.
Estas leyendas, aunque difíciles de comprobar históricamente, nos invitan a reflexionar sobre las posibilidades de civilizaciones avanzadas que pudieron haber existido antes de nuestra historia registrada. Los mitos de los gigantes y la Atlántida continúan capturando la imaginación y nos impulsan a explorar y descubrir más sobre nuestro pasado antiguo. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video de hoy. Sois un público maravilloso. Les deseo todas las bendiciones del planeta. Tenga una muy feliz semana. Nos vemos pronto.